Hola, en este vídeo vas a recibir una serie de consejos y de principios básicos que te pueden ayudar para preparar tus exámenes de test, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero resaltar, bueno, son una serie de advertencias que me suelo encontrar en muchos alumnos, bueno, pues sobre diferentes ideas que tienen los exámenes, sobre los exámenes de test, ¿no? Entonces, varias ideas que son peligrosas. Primero, hay mucha gente que piensa que los exámenes de test son una lotería, ¿no? Que es cuestión de suerte, bueno, pues el probar, ¿no? Elegir entre A, B y C y ya está. Pues no es así, que viene un poco de la mano del segundo punto, que no es elegir entre A, B o C. Un examen de test exige mucha preparación y no podemos jugar a la lotería. No tenemos que dejar que la suerte sea nuestra guía a la hora de resolver un examen de test. Y este es el tercer punto, ¿vale? La suerte se crea. Y la suerte se crea mediante el trabajo. No hay ningún otro secreto, ¿vale? Se crea mediante el trabajo y una estructura organizada para preparar este tipo de exámenes. Si no tenemos esta estrategia y esta preparación, bueno, pues entonces sí jugaremos a la lotería y lo más probable es que no nos toque nada, ¿vale? Nada más que un suspenso. Entonces, importante que estas ideas queden claro, ¿de acuerdo? Que no es ninguna lotería y que no es elegir únicamente entre alternativas, que hay un trabajo detrás muchísimo más profundo. También hay mucha gente que tiene ideas preconcebidas sobre los exámenes de test, sobre la dificultad. Mucha gente que piensa que son muy sencillitos o que son muy complicados, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. La dificultad depende mucho del nivel académico en el que estemos. Si estamos, por ejemplo, en una educación secundaria, bueno, pues los exámenes de test serán más o menos sencillos, ¿no? Dependiendo un poco de la materia. No nos complicarán mucho el tipo de preguntas que nos vayan haciendo. Pero a medida que vamos subiendo un poco más en el nivel académico, ¿no? Cuando empezamos ya pues, a entrar a la universidad o si tenemos que preparar oposiciones, pues los exámenes de test pues, dejan de ser ya simplemente una serie de opciones entre las que podemos elegir y son, pues se pueden convertir en auténticos infiernos, ¿de acuerdo? Entonces nos pueden preguntar absolutamente todo. Entonces es muy muy importante que nos dejemos un poco aparte las ideas preconcebidas que tenemos sobre los exámenes de test, porque la realidad es que en un examen de test, dependiendo del nivel académico, nos pueden preguntar todo y además de maneras muy enrevesadas y muy complicadas. Pueden hacer que dudemos de cosas que teníamos ya bastante claras, ¿de acuerdo? Entonces, en un examen de test nos pueden exigir pues, que tengamos una buena memoria, nos pueden exigir datos. Entonces, tenemos que utilizar técnicas que nos proporcionen una buena memoria, que nos proporcionen una buena retención. Pero es que además de tener una buena memoria, necesitamos comprender esos datos que tenemos en la cabeza, porque muchas veces con tenerlos no es suficiente, necesitamos relacionarlos y para eso tenemos que comprenderlos. Y además también necesitamos una cierta preparación mental, porque hay exámenes de test que son muy exigentes a nivel mental, ¿vale? Nos desmotivan mucho, son muy largos, son preguntas complicadas, tenemos una limitación temporal, entonces son exámenes pues que hay mucha presión, entonces también tenemos que tener una cierta preparación mental. Y todo esto nos lo pueden preguntar en un examen de test. Además, tampoco hay una subjetividad por parte del profesor, de manera que lo único que podemos hacer es hacer bien el examen. Si tenemos un mal día, estamos un poco vendidos, que es un poco la diferencia con los exámenes de desarrollo, que si yo que sé, hemos trabajado en clase bastante y el profesor sabe que hemos trabajado y sabe que hemos preparado trabajos, bueno, pues puede ser que un mal día en el examen pues no se transmita en un suspenso, ¿vale? Con los exámenes de test pues nos la jugamos todo casi a una carta, entonces tenemos que trabajar muy bien estos tres aspectos. Entonces, ¿cómo se prepara un examen de test o algunos consejos para preparar un examen de test? Bueno, el principio, como siempre, información. Necesitamos información sobre el tipo de preguntas que nos caen, porque en un examen de test pueden caer muchos tipos de preguntas, desde simplemente preguntas de relacionar, a preguntas de rellenar huecos, preguntas de elección múltiple, preguntas que penalizan, ¿vale? Tenemos que saber qué tipo de preguntas nos van a caer en este examen de test para poder prepararlas correctamente. Y también necesitamos, de nuevo, saber el tiempo que disponemos para ellas. Bien, una vez que tenemos la información, ¿qué más necesitamos? Pues como siempre, técnicas de estudio. Y aquí vamos a necesitar todas las técnicas de estudio que sepamos, ¿de acuerdo?
porque nos van a pedir muchas más cosas que en los exámenes anteriores, que tanto en exámenes de desarrollo como exámenes orales. Nos van a pedir memoria, nos van a pedir además conocer los conceptos y conocerlos muy bien, además de recordarlos, saber relacionarlos. También nos van a pedir analizar, tener esa capacidad de análisis, capacidad de síntesis. Nos van a pedir ser capaces de abstraer esos conceptos que hemos aprendido, ¿de acuerdo? Generalizarlos también. Y además, pues también van a medir los nervios, que sepamos controlar esos nervios, porque hay mucha gente que se derrumba en los exámenes de test y tienen los conocimientos, pero los nervios les impide de alguna manera pues llegar hasta el final, ¿vale? Entonces, es muy importante utilizar en este caso todas las técnicas de estudio que conozcamos pues para esa preparación, para que no tengamos problemas a la hora de hacer el examen. Bien, también hay que entrenar, ¿vale? Los exámenes de test se entrenan. Es una forma de estudiar muy distinta a los exámenes de desarrollo, a los exámenes orales. Entonces, hay que practicar muchísimo, hay que entrenar con exámenes anteriores y además hay que hacer muchos ejercicios, ¿vale? Tenemos que entrenar con esos exámenes anteriores para practicar, para aprender con ellos y hacer muchos ejercicios, pues para interiorizar esa forma de funcionar. Preparación mental también, lo que comentaba antes, ¿no? Por una parte, el trabajo del miedo escénico, el saber que bueno, que tenemos que estar ahí, que tenemos que soportar esa presión, que es muy parecida al miedo escénico, y que venía determinada también por la falta de preparación. Entonces, si nos preparamos bien, vamos a estar menos nerviosos y vamos a sentir menos presión. Y bueno, lo que comentaba en vídeos anteriores, ¿no? Los pensamientos sobre el futuro. También tenemos que imaginarnos, ensayar resultados positivos y ensayar el éxito para tener, bueno, pues una tranquilidad y una menor presión cuando realizamos el examen de test. Entonces, esto también hay que prepararlo. También es importante estar preparados para las preguntas desquiciantes. En los exámenes de test, como comentaba antes, te pueden caer todo tipo de preguntas. Incluso hay preguntas, que yo las llamo preguntas desquiciantes, porque en una misma pregunta te pueden preguntar muchos conceptos a la vez. Y además te pueden poner que esa pregunta penalice si cometes un error. O te pueden enredar con que hay dos preguntas que están bien y una que está mal. Es decir, hay muchas preguntas pues que te pueden hacer dudar, ¿vale? Entonces también tenemos que prepararnos mentalmente pues para sentir esa frustración pues que estamos en el examen y te empiezas a agobiar, ¿vale? Entonces hay que tener presente que en determinados exámenes esto va a ser así. Entonces hay que desarrollar paciencia, autocontrol, una sobriedad cuando estamos ahí, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, cuando comentaba antes lo de imaginar nuestro éxito, pues nos imaginamos en exámenes cuando los estemos realizando, pues teniendo estas cualidades, ¿no? Paciencia, autocontrol, sobriedad, saber tener unos criterios claros de decisión sobre cuándo contestar una pregunta y cuándo no, ¿vale? Entonces, bueno, para esto te va a ayudar a hacer muchos test. Es muy importante, ¿vale? Realizar muchos test, acostumbrarte a esta forma de funcionar. Lo que no puede ser es que vayas al examen sin haber hecho test. Y hay mucha gente que lo hace, que no se prepara los exámenes de test de esta manera y simplemente estudian y luego van al examen con esos conocimientos. Y es posible que los tengan, ¿vale? Pero también hay que adecuarse a la manera que tienen de preguntar. Y muchas veces el no saber cómo nos preguntan y cómo funcionan estos test, pues es realmente lo que nos hace suspender. Entonces, muchos test, ¿de acuerdo? Hay que conocer las palabras clave. Hay palabras que en determinados exámenes se repiten bastante, sobre todo si los preparan los mismos profesores. Entonces hay que saber cómo preguntan y qué preguntan y bueno, desarrollaremos esa soltura, ¿vale? Una vez que ya conozcamos estas palabras clave y que hagamos esos test, bueno, pues nos va a ayudar ya bastante a tener esa soltura y poder tomar esas decisiones más rápidamente. También es importante controlar los tiempos. Pues si hacemos muchos test, más o menos ya vamos a empezar a saber cuánto tiempo nos cuesta desarrollar ese examen, en qué tenemos que mejorar, en cuándo tenemos que darnos un poco más de prisa, ¿de acuerdo? Y luego en el tema de la ejecución, ya el día del examen, ¿qué podemos hacer? Bueno, antes de nada, vamos a hacer 3 vueltas, ¿no? A la hora de realizar el examen. Pero antes de estas 3 vueltas, es importante que tengas estas cosas que te voy a comentar ahora a continuación bastante claras. Y que si has hecho las labores de información, de buscar información antes, pues ya las debes de tener. Pero es importante que quede claro.
Es importante saber qué puntuación necesitas para aprobar, si el tiempo del examen y si las preguntas penalizan, ¿vale? Para no contestar a lo tonto si te quitan puntuación si has contestado mal. Otro aspecto súper importante y donde cometen muchísimos errores la mayoría de la gente, leer bien las preguntas. Hay preguntas que te las hacen en negativo y te preguntan cuál no es la verdadera y si no lees bien el no, estás vendido, ¿vale? Tienes esa respuesta incorrecta. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo leemos, qué nos están preguntando exactamente. De nuevo, hay que tener en cuenta las palabras clave como sustantivos y verbos y mucha atención a la lectura de la pregunta, ¿vale? Una vez que ya leemos las preguntas y prestamos mucha atención a lo que nos están preguntando exactamente, ya empezamos a ejecutar el examen. Vamos a dar 3 vueltas. En la primera vuelta vamos a ejecutar las preguntas más fáciles, las que no tenemos dudas. Luego en la segunda vuelta vamos a ir a por las difíciles y luego en la tercera vuelta ya vamos a ir a por las muy difíciles y vamos a tratar de elegir entre alternativas a la hora de contestar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, te animo a que apliques todos los principios que has visto en el vídeo y que, bueno, que te des cuenta de que hay un montón de cosas que puedes hacer pues, para preparar tus exámenes de test, ¿vale? Que lo importante es que te des cuenta que no es una lotería, que es algo que depende de tu trabajo personal, básicamente, de seguir una estructura, de utilizar una serie de técnicas, de utilizar un determinado proceso y que este proceso, bueno, pues te va a permitir mejorar tus resultados y aprobar esos exámenes que quieres aprobar.